lugares. ¿Y cómo sabemos que es la misma iglesia en otros lugares? Primero porque escribe a las 7 iglesias que están. Entonces no se refiere que hay 7 iglesias, sino que la iglesia está en 7 lugares de Asia cuando comenzó a escribirse el Apocalipsis. Entonces no está hablando de 7 iglesias protestantes. La Testigos de Jehová, una, la Pentecostal otra, Pentecostal Unida otra, los Adventistas 4, los Mormones 5, los Evangélicos 6 y los Católicos 7. No, señor. Se refiere precisamente a que esa iglesia, cuando Cristo comenzó en un lugar, pero después se fue extendiendo a varios lugares y ya estaba en Asia en 7 lugares. Ahora, ¿cómo hago yo para comprobar que eso se refería a la misma iglesia en diversas ciudades? Porque tengo que comprobárselo, porque el protestante va a decir, lo que dice el cura es mentira. Eso no lo dice la Biblia. Eso es invento del cura, porque no nos quiere aceptar a nosotros como la iglesia de Cristo, porque todas las iglesias son iguales, porque Cristo fundó muchas iglesias, porque no es una sola. Ya va, nos dimos cuenta que Cristo fundó una sola. Pero ojo, también nos dimos cuenta que hay la iglesia en 7 lugares distintos. Voy a comprobarles que esos lugares son ciudades donde ya estaba la misma iglesia que fundó Cristo, pero en esos lugares. ¿Quieren verlo? Para que los protestantes de una vez y para siempre sepan que ellos están engañados y que los fulanos pastores le tomaron el pelo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, nos va a mostrar cómo esas iglesias no son iglesias distintas, sino la misma iglesia en diversas ciudades. La misma iglesia en diversas ciudades. Y le voy a mostrar por qué es la misma iglesia. Porque si fuera de iglesia distinta, una iglesia entonces, pues, haría lo que diga el pastor fulano. La de los testigos de Jehová. ¿Usted cree que la iglesia de los testigos de Jehová va a obedecer lo que diga el Papa? No. ¿Usted cree que los Pentecostales Unidos va a obedecer lo que diga el Papa? No. Pero van a darse cuenta que esas iglesias, a pesar de que eran distintas ciudades, obedecían a una misma persona, para demostrarnos que no eran iglesias evangélicas que obedecen a distintas personas, a distintos pastores protestantes. Vamos a escuchar. Y al pasar por las ciudades. ¿Una ciudad o varias? Pongan cuidado que está hablando de las iglesias, la iglesia que está en diversas ciudades. La iglesia de San Cristóbal, que hoy lo llamamos Diócesis de San Cristóbal. La iglesia en Barinas, que hoy ya le dan un nombre de Diócesis de Barinas. O la iglesia del Carmen, la iglesia de Coromoto, la iglesia de Fátima, la iglesia de la Ermita. Son distintas iglesias en la misma ciudad, pero no se refiere a distintas creencias, a distintas doctrinas, a distintos jefes que no obedecen a los apóstoles. No, todas esas iglesias obedecían a los apóstoles, tenían la misma doctrina, la misma enseñanza. No eran sectas protestantes, como quieren decir los protestantes. Va, otra vez. Y al pasar por las ciudades. Al pasar por las ciudades, ¿qué hacían? Les entregaban las ordenanzas. Les entregaban
las ordenanzas. Miren que era una sola iglesia en diversos lugares. ¿Por qué? Porque van a ir a las ciudades a entregarle ordenanza. O sea que los apóstoles mandaban aquí, mandaban allá, mandaban allá. Y las ordenanzas las iban entregando. que habían acordado los apóstoles Los apóstoles mandaban en todas esas iglesias. De modo que no era que cada quien fundaba su iglesia, enseñaba su propia doctrina, tenía sus propios pastores que hacían lo que les daba la gana, que cada uno cobraba el diezmo a su manera para él. No, así no es. Iban, fundaban en cada comunidad, en cada ciudad, fundaban la iglesia. Pero esa comunidad tenía que estar bajo el mando, bajo las órdenes de los apóstoles, como hace la iglesia hoy. La iglesia de San Cristóbal está bajo el mando del Papa. La iglesia de Barina está bajo el mando del Papa. La iglesia de Estados Unidos está bajo el mando del Papa. ¿Captan la idea o no la captan? Bueno, entonces vuelvo a repetir para que vayan mirando mejor la idea. les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. En Jerusalén era el centro donde estaban los apóstoles. Para que las guardasen. ¿Se dan cuenta que no eran iglesias distintas? Porque todas obedecían las órdenes de los apóstoles. Y así pongan cuidado cómo va a decir que son diversas iglesias, porque están en diversas ciudades. Pongan cuidado. Así que las iglesias, Ahí está el plural. ¿Otra vez? así que las iglesias Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. eran confirmadas en la fe. Todas tenían una sola fe y obedecían al mismo jefe. Y todos tenían que estar sujetos a los apóstoles. Pero eso ya iglesia se había fundado en varias ciudades. Y los apóstoles entonces daban las órdenes, decían, bueno, esto es lo que debemos creer. Se la mandaba a la iglesia que está en San Cristóbal, la iglesia que está en Barina, la iglesia que está en Mérida, la iglesia que está en Trujillo, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia que está en México. Mandaba las enseñanzas allá y todas las iglesias, entonces ahí podríamos decir, para que me entiendan mejor, todas las iglesias católicas obedecían a los apóstoles y se iban fortaleciendo en la fe. ¿Por qué se iban? ¿Cómo es que termina? Fortaleciendo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Se iban confirmando en la fe. Todas tenían una sola fe. Pregunto, ¿los protestantes tienen una sola fe? El testigo de Jehová tiene una fe distinta al pentecostal. El pentecostal tiene una fe distinta al pentecostal unido. El pentecostal unido tiene una fe distinta al evangélico. El evangélico tiene una fe distinta al mormón. El mormón tiene una fe distinta al adventista. Pero aquí no. Aquí las ordenanzas de los apóstoles estaban en todas las ciudades, que se le llamaba también la iglesia en esa ciudad, y todos se fortalecían en la misma fe. Una sola fe. Una sola iglesia. Y por eso ustedes verán que San Pablo va a decir también, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, porque está en varios lugares, pero hay una sola fe. Vamos a ver cómo dice Pablo. Efesios 4, 1 y 1. Le toca la voz femenina. Efesios 4. Un cuerpo. Dice Pablo, ¿cuántos cuerpos hay? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y saben qué es? ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué llama Pablo cuerpo? A Pablo llama cuerpo a la iglesia, Colosenses 1:18. Usted, búsquelo. Para que vean cuenta, ¿a qué llama Pablo cuerpo? Porque aquí dice un cuerpo.
Y los protestantes van a decir, bueno, eso será, bueno, comparándolo con el cuerpo, más nada. Pero, ay, ¿qué dice? ¿Qué es el cuerpo? Si no dijera que el cuerpo es la iglesia, está bien, pero escuchen cómo dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿El cuerpo qué es? Si la iglesia es el cuerpo, ¿cuántos cuerpos o cuántas iglesias tienen que existir? ¿Otra vez? Un cuerpo. ¿Un cuerpo qué significa? ¿Qué significa? Una sola iglesia. Entonces vean cómo la Biblia es un rompecabezas que hay que ir armando para poder descubrir que Jesucristo no dejó muchas iglesias, sino dejó una sola iglesia. Pero que esa iglesia se tiene que extender a varios lugares. Y por eso entonces el Apocalipsis habla a las iglesias que están en Asia. Pero sin olvidar que es un cuerpo, o sea, una iglesia. ¿Qué más? Y un espíritu. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una esperanza. De vuestra vocación. Un Señor. Un Señor. Una fe. ¿Cuánta fe? Una fe, y por eso dice que las iglesias se fortalecían en la fe, recibiendo las enseñanzas de los apóstoles. Una fe. Un bautismo. ¿Cuánto bautismo? Un bautismo. ¿Qué es lo que ustedes no entienden de ahí? Otra vez. Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden? Porque cada protestante tiene su propio bautismo. Y entonces, si usted era católico y se mete a protestante, tiene que bautizarse y se mete a una iglesia evangélica. Si se sale de la iglesia evangélica y se mete a Testigo Jehová, tiene que volverse a bautizar. Y si se sale de Testigo Jehová y se va a los adventistas o a los mormones, lo que sea, tiene que volverse a bautizar. ¿Cuántos bautismos? Un bautismo. ¿Y no dicen que los protestantes obedecen lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que un bautismo, pregunto a los protestantes que me están viendo a través de las redes sociales. ¿Estamos en vivo? Bueno, pero lo vamos a pasar en vivo. Pregunto a los protestantes que me están viendo ya cuando pasen el video. Pregunto, ¿cuántos bautismos has recibido? Los protestantes no. Cuando eran pequeños recibieron el bautismo de la Iglesia Católica. Uno. Después, cuando se metieron a protestantes, recibieron otro bautismo. Y si se cambiaron a otra iglesia, recibieron otro. Hay protestantes que han recibido hasta 4 y 5 bautismos. Cuando lleguen a presencia de Dios, Dios les va a mostrar lo que dice Efesios 4, ya en el verso ¿qué es? Vamos como en el verso 6. Terminando el 5. Y dice Dios, aquí está escrito que era un bautismo. Un bautismo. ¿Por qué usted ha recibido 3, 4, 5 bautismos? Es que el pastor, ¿a mí qué me importa lo que diga el pastor? A mí me importa lo que diga la Biblia. Vean que los protestantes no son bíblicos. Vean que los protestantes usan la Biblia para engañar a los tontos, pero ellos no son bíblicos. Si fueran bíblicos, aprenderían de una vez y para siempre que es un solo bautismo. Solo bautismo, punto. He dicho caso cerrado. No hay más explicación, no le den vueltas. Un bautismo. Un Dios. Un Dios. Y Padre de todos. Y Padre de todos. Entonces aquí la Biblia está mostrando que Cristo funda una iglesia, que es verdad que Apocalipsis habla de las 7 iglesias de Éfeso, pero esas iglesias no son iglesias protestantes, no son iglesias distintas, sino es la misma iglesia en lugares distintos. Y le comprobé con Hechos 16:4 que eran en diversas ciudades. Y le voy a mostrar también ahora con Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 en adelante, perdón, capítulo 16 versículo 2.
versículo 1 en adelante, le voy a mostrar que esa iglesia, capítulo 16, versículo 2. No, lo leemos del 1. Lo leemos desde el 1. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Le voy a mostrar que cuando habla de las iglesias, no se refiere a las sectas protestantes. Se refiere a la iglesia que está en diversos lugares. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Para que ustedes me entiendan, pregunto. Si fueran iglesias distintas, por ejemplo, uno testigo de Jehová, el otro evangélico, el otro, pregunto, ¿quién cobraría la ofrenda? ¿Quién recibiría la ofrenda? El pastor. Y a ver qué dice aquí la Biblia, ¿quién recogía la ofrenda? Para que ustedes se den cuenta que no eran iglesias distintas, porque si fueran iglesias distintas, lo recibirían distintos pastores. Pero aquí la ofrenda la recibía uno solo, en todas las iglesias. Entonces no se refiere a la secta protestante, porque si no, si fuera así, entonces el Padre Toro va a ir a agarrar la ofrenda en todas las iglesias protestantes. ¿Se la van a dar? No, por lógica y razonable, porque tiene que ser la misma iglesia. Si no es la misma iglesia, no puede recibir la ofrenda de ellos. Agarrará la ofrenda solamente de la iglesia de él. Díganle a un pastor de la iglesia de los testigos de Jehová que vaya a agarrar la ofrenda en la iglesia de los adventistas. Lo sacan a patadas. Oh, no. Díganle a un adventista que vaya a agarrar la ofrenda de los pentecostales unidos. Lo sacan a patadas. Oh, no. Ahora vean ustedes que cuando se habla de la ofrenda de las iglesias lo recibe uno solo. Porque no está hablando de las iglesias protestantes, está hablando de la iglesia que está en varios lugares. Y por eso nosotros decimos que la iglesia católica es una sola. Pero a pesar de que es una sola, está la iglesia del Carmen, está la iglesia de Coromoto, está la iglesia de Fátima, está la iglesia de... ¿Por qué? Porque es la misma iglesia, pero en diversos lugares. Y a eso también le llamamos iglesia. Y ahí es donde confunde a los protestantes. Escuchen, para que se den cuenta que es una sola iglesia, porque un solo pastor va a recoger la ofrenda en todas las iglesias. Y esas iglesias significan ciudades. Pongan cuidado. En cuanto a la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, vamos a ver quién va a recoger la ofrenda. Haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias. Ordené. De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En las iglesias protestantes, no, de un lugar llamado Galacia. ¿Se da cuenta que está hablando de ciudades, lugares, iglesias que están en otros lugares? Entonces dice, la ofrenda ustedes van a hacer como yo ordené. ¿Se da cuenta que él mandaba en todas las ciudades? Como yo mandé en las iglesias de Galacia. Podría decir, el Papa puede decir, yo pedí a todas las iglesias de Venezuela que me den una ayuda para allá, para el África. A todas las iglesias de Venezuela. Está hablando testigo de Jehová, está hablando de los pentecostales, está hablando de los mormones, está hablando de los adventistas. No, pero el Papa está hablando que de todas las iglesias de Venezuela va a recibir plata. ¿Usted cree que los testigos de Jehová le van a dar plata? ¿Usted cree que los mormones le van a dar plata? No, porque no se refiere a sectas, se refiere a la misma iglesia en diversos lugares. Vamos. Si quiere, dile que me ponga un poquitico más de volumen, porque un poquitico, si puede, un poquitico más de volumen, un poquitico nomás. A ver,
Sí, ahí, déjenlo ahí a ver. Uy, bájale un poquitico, bájale un poquitico. Ajá. A ver, ahí creo que está bien. Ajá. Repítalo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia significa la iglesia en lugares, no como dicen los protestantes, diversas iglesias protestantes, no. La iglesia en lugares, por eso dice a las 7 iglesias que están en Asia, la de Esmirna, la de Éfeso, y comienza a nombrarlo. ¿Y qué es lo que están nombrando? Ahí no dice testigo de Jehová, dice Esmirna, lugar, Éfeso, otro lugar. Está hablando lugares. ¿Me captan la idea? Pero la ignorancia es atrevida. Y como los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde, cuando leen la palabra que dice las iglesias, dice aquí me puedo esconder yo y decirle a la gente que Cristo tiene muchas iglesias. Pues no, Cristo tiene una sola iglesia. Y por eso decía, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, todo uno. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a no irnos a otras iglesias. Y ahora, si volvemos a Mateo 16, 18, cuando Cristo funda la iglesia, ustedes verán que cuando Cristo funda la iglesia, la funda con un propósito. Ayúdenme a ver cuál es el propósito que Cristo funda la iglesia. Vamos a ver, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está la iglesia. Y ustedes van a ver para qué fundó Cristo una sola iglesia, que va a ir a varios lugares. Y a esos lugares en esa ciudad también se les va a llamar las iglesias que hay en el Táchira, las iglesias que hay en Venezuela. Y no está hablando de sectas. ¿Para qué la fundó? Ya fundó una iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia no la puede destruir nadie. Respiren profundo. ¿Para qué las fundó? Atención, ahí viene. ¿Para qué fundó la iglesia? Una. ¿Para qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Aquí es que esa iglesia no la puede destruir nadie. Siga. Ahora paren la oreja para que vean para qué la fundó. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La fundó con un propósito: darle las llaves del reino de los cielos. Pregunto, ¿para qué le dio las llaves del reino de los cielos a la iglesia? ¿Para qué más? A ver, le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué le dio la llave? A ver, si yo le doy la llave de la casa, ¿para qué la doy? Para que usted entre cuando usted quiera. Para que usted haga vida, para que usted pueda entrar. Y Jesús le dio las llaves para que pueda entrar. O sea que Cristo fundó la iglesia con un propósito: que toda la gente pueda entrar ¿a dónde? Al cielo. ¿Y cómo lo figuró? Con las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. La iglesia fue fundada con un propósito: para que pueda entrar a toda la gente al reino de los cielos. Por eso usted verá que en la Biblia Reina Valera, Hechos de los Apóstoles 2:47, usted se queda ahí,
verá cómo la Biblia dice que el Señor iba metiendo a la iglesia a los que Él quería salvar. Porque la iglesia fue fundada con un propósito: que la gente pueda entrar al reino de los cielos. Simbólicamente quedó dibujado entregándole las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea que la iglesia puede entrar y puede hacer que todos los miembros entren al cielo, porque esa es la misión de Cristo. Cristo vino para salvarnos, y para que todos nos podamos salvar, deja la iglesia que el diablo no la podrá vencer, y deja la iglesia con las llaves para que si usted quiere entrar al cielo, se meta en la iglesia y la iglesia le abra las puertas del cielo. O sea, la iglesia es instrumento de salvación, sacramento de salvación para la humanidad. Fue creada con un propósito: salvar las almas. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso existe la iglesia, para buscar la salvación de la gente. Por eso Cristo le dio una tarea, una responsabilidad, un encargo. Las llaves para que la gente pueda entrar al cielo las tiene la iglesia. Ahora comprenden por qué yo no soy protestante. Porque las llaves para yo entrar al cielo no la tienen los testigos de Jehová. Porque la llave para yo poder entrar al cielo no la tienen los pentecostales, no la tienen los adventistas. Pero ahí se siente bonito, ahí se canta, allí se ora, ay, allí se siente lindo. ¿A mí qué me importa? Los drogadictos dicen que fumándose un pitillo se siente una nota, ¿o no? Yo no estoy en una iglesia porque ahí se sienta bonito. Yo estoy en la iglesia católica porque es la única que, según dice la Biblia y no puede fallar, tiene lo que a mí me interesa. ¿Qué me interesa? Entrar al cielo. Y es la única que tiene la llave del reino de los cielos. Pero ahí hay borrachos. ¿A mí qué me importa? Es la única que tiene la llave para entrar al cielo. Y Jesús dijo, ahí hay trigo y hay cizaña. Pero ahí hay gente mala. ¿A mí qué me importa? Pero es la única iglesia que tiene la llave del reino de Dios. Pero es que los evangélicos todos son puros, no tienen pecado, no roban, no bailan pegados, no fuman, no toman. ¿A mí qué me importa? No tienen la llave del reino. ¿Para qué voy a estar en esa iglesia? Es que ahí me siento cómodo. Está bien, te felicito. Pero tiene la llave para entrar al cielo. Cuando una persona creyente, ¿saben qué es creyente? El que cree en la palabra de Dios, que dice que Cristo fundó una iglesia y le dio las llaves del reino. Cuando una persona es creyente, dice, ¿para qué? ¿Para qué diablo me meto en una iglesia protestante si no tienen las llaves? ¿Y por qué me salgo de la iglesia católica si es la única que tiene las llaves? Ahora vean el trabajo que hacen la secta protestante. ¿A quién le trabaja? Si Jesucristo le dio la llave a la iglesia católica para entrar al reino de los cielos, y los protestantes sacan a los católicos de la iglesia que tienen la llave de entrar al cielo, ¿para quién trabajan los protestantes? Para el diablo, sacar gente de la iglesia para que no puedan alcanzar la salvación. Y entonces usted y yo como católicos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para que la gente se integre a la única y una iglesia que fundó Cristo y que tiene la llave para entrar al reino de los cielos, y eso se llama celo apostólico. Siento el deseo de que la gente se salve y por eso voy a trabajar para que la gente se integre en la única iglesia que Cristo fundó, que tiene las llaves del reino de los cielos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47 dice que efectivamente para eso Cristo fundó la iglesia, para que la gente se integre a la iglesia y se salve. Escúchenlo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Fundó la iglesia, le dio la llave del reino de los cielos,
Y ahora el Señor añadía cada día a la iglesia a la iglesia, añadía, metía en la iglesia cada día. ¿A quiénes metía en la iglesia cada día? los que habían de ser salvos. ¿A quiénes metía el Señor cada día en la iglesia? Los que habían de ser salvos. ¿Para qué fundó la iglesia? Para que la gente se pueda salvar. ¿Y cuál es el trabajo que Dios quiere? Que usted y yo metamos en la iglesia, que tiene las llaves del reino de los cielos, la gente para que se pueda salvar. Pues el Señor, Cada día. no, el Señor El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. y el diablo saca cada día de la iglesia para que sean condenados. Por eso hay tantas sectas en el mundo, porque le trabajan al diablo sin darse cuenta. Sin darse cuenta están sacando gente de la iglesia de Cristo que tiene las llaves del reino de los cielos. Si no está en la Biblia, no me crean. No les pido que me crean a mí, no me pido que me crean a mí. Es más, miren, hermano, ustedes no se dan cuenta que yo hago el esfuerzo de todos los videos poner a alguien a leer. Si usted cree que es mentira, pase y usted y lo lea. Y lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Para decirle a los protestantes, jaque mate, está en su Biblia. Solamente quieres creer o no quieres creer. El problema de los protestantes es que ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos creen lo que diga su pastor. Y lo que dice el pastor, eso es palabra de Dios. Lo que diga la Biblia, no me importa. Ahí está el problema. Los protestantes solamente tienen la Biblia de lujo. Pero ningún protestante cree en la palabra de Dios de verdad. Ninguno. Y por eso que yo le predico a los protestantes para ver si comienzan a creer. Porque es fácil decir yo soy cristiano evangélico. Pero ¿qué hacemos con estos capítulos? Que por cierto, a los protestantes los pastores no se lo leen. Eso no se lo enseñan. A ellos le enseña es, vente conmigo y serás salvo. Métete a evangelio, conviértate, mete. ¿No vieron el debate ahorita del pastor este fin de semana allá en Casanare, en Colombia? En Yopal. Conviértese. ¿En qué quiere que me convierta? ¿En un drogadicto? ¿En un sinvergüenza? ¿En un borracho? ¿En qué quiere que me convierta? No, conviértese. Ah, ¿pero en qué quiere que me convierta? Métese evangélico. Ah, ya, ¿y usted tiene la llave del reino? Pero ellos le dicen a la gente así, conviértese, métese evangélico y ya está salvo. Pero ¿cómo va a estar salvo si no tiene las llaves del reino de los cielos? Mientras que yo le estoy mostrando con capítulos y versículos que si estamos en la iglesia que fundó Cristo, tenemos la llave del reino de los cielos y podemos entrar al cielo. Entonces es una gran tarea. Y a eso se le llama, dentro de la iglesia se le llama celo apostólico. Cristo quiere salvar almas. Dios quiere que todos los hombres y lleguen al conocimiento. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso fundó la iglesia y le dio las llaves del reino de los cielos. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios, ¿cuál es la intención de Dios? Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Y por eso fundó la iglesia y le dio la llave del reino de los cielos, para que todos los hombres se salven. Por eso añadía a la iglesia todos los que se iban salvando. Escuchen para que vean. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere Que todos los hombres sean salvos. ¿Los testigos de Jehová también? ¿Dios quiere que los testigos de Jehová sean salvos? ¿Dios quiere que los pentecostales sean salvos? Pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicarles para que se integren a la iglesia y se vayan salvando. Porque es la única iglesia que tiene las llaves del reino
de los cielos. Dios quiere que todos los hombres, otra vez, Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. pues si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ustedes y yo que somos hijos de Dios deberíamos querer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Querer que todos los hombres se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es mi trabajo. Ustedes han escuchado a mucha gente que dice, usted es el que pelea con los protestantes. Ahorita nomás encontré un doctor allí en la iglesia, en la casa cural, y me dijo, usted es el que pelea con los cristianos. Yo le digo, no, yo soy el que le predico. Yo soy el que evangelizo a los evangélicos. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Por qué yo no? Yo tengo que querer lo mismo que Dios. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, no tienen la verdad, pero deberían llegar a conocer la verdad. Pues si yo conozco la verdad y estoy en la iglesia que Cristo fundó, que es columna y base de la verdad, como dice segunda de Timoteo, primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Si la tiene usted, lo lee, primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y base de la verdad. A ver. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia que fundó el Dios viviente, Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra se crea mi iglesia. La iglesia del Dios viviente, esa iglesia del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. A la iglesia le dio las llaves del reino de los cielos. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de y fundó la iglesia del Dios vivo que es columna y baluarte de la verdad. Entonces yo estoy en la iglesia de Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Yo tengo que predicar la verdad. Mi deseo es que todos los hombres se salven. Testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, evangélicos, a mí qué me importa. Drogadictos, asesinos, políticos, ladrones, que es lo mismo, pero bueno. Y todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué me pasa a mí? ¿Será que yo estoy loco? ¿O será que hay curas y hay obispos y hay laicos que no les importa que la gente se salve y no les importa si la gente conoce o no conoce la verdad? Todas las noches cuando yo hago mi examen de conciencia y me pongo en la presencia de Dios antes de dormir, me pregunto, Dios mío, ¿por qué hay sacerdotes que no les importa que la gente se salve o no? Que la gente conozca o no la verdad, no entiendo. Pero mi conciencia no me deja tranquila sabiendo que hay protestantes que no conocen la verdad. Y la conciencia no me deja tranquilo a mí sabiendo que hay protestantes que se salieron de la iglesia, que tienen las llaves del reino de los cielos y que es columna y base de la verdad. Pues Dios quiere que todos los hombres se salven. Y yo que busco la salvación de esta gente y quiero que conozcan la verdad, entonces me insultan, me dicen que yo lo que hago es pelear, que yo no tengo caridad, que yo... Y digo, Dios mío, todo al revés, todo al revés. Y el sacerdote de calidad es aquel que no le dice nada a los evangélicos. Es aquel que no se mete con ellos, ese sí es calidad. Tolerante. Tolerante es otra cosa. Yo soy tolerante. Vean los videos cómo los tolero. Vean los videos allá por allá del paraguayo que casi me mentaba la madre. Los gemelos.
¿Los toleré o no los toleré? Tolerante. Pero tolerante no es callarse. Tolerante no es ser alcahueta. Tolerante no es dejarlos que se condenen. Tolerante es escucharlos, tenerles paciencia, dejar que me mienten la madre, dejar que boten todo el veneno y a pesar de eso, cumplir el deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios deja la iglesia con esa finalidad, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando Dios ya funda la iglesia y le deja con esa tarea de salvar almas, conociendo la verdad, entonces nos va a mostrar que dentro de la iglesia deja algunos trabajos, algunas tareas para la casa que hay que hacer para que la gente conozca la verdad y para que la gente se salve. La primera tarea que Dios hizo para salvar a los hombres fue fundar la iglesia. Los protestantes piensan que Dios hizo la Biblia y les dijo, bueno, repartan Biblia para que la gente se salve. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No, Dios para salvar al hombre no dejó la Biblia. Para salvar al hombre fundó la iglesia y le dio las llaves del reino de los cielos. Y la hizo columna y base de la verdad. Punto. La iglesia luego hace la Biblia. La iglesia luego hace la Biblia. Porque Cristo manda a los apóstoles a predicar y los apóstoles van y predican. Cristo muere y todavía ellos no han escrito nada. Comienzan a escribir hacia el año 50, 55 por allí, que comienza el primero a escribir. Y Cristo murió en el año 30, póngale 33. Más de 20 años sin Biblia. Pero ya un protestante me puede decir, ¿cómo que sin Biblia? Si ya existía el Antiguo Testamento. Pregunto, ¿el Antiguo Testamento es la Biblia o es parte de la Biblia? Entonces no me diga que ya existía la Biblia. Existía una parte de la Biblia, pero no existió la Biblia. La iglesia hizo la Biblia por eso se llama Biblia, que significa colección de libros. La iglesia colecciona los libros y hace la Biblia cristiana, porque hasta que viniera Cristo existía el canon de Alejandría, o sea, una colección de libros del Antiguo Testamento. Pero no existía la Biblia cristiana, no existía. Cuando viene Cristo, los apóstoles van a predicar y luego los apóstoles, como quieren que la palabra de Dios llegue a todas partes, comienzan a escribir. Y los apóstoles se dan cuenta que mucha gente está escribiendo y ellos dicen, yo también tengo que escribir. Así lo dice San Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas 1, 1. Ahí nos va a expresar San Lucas que cuando él comienza a escribir es porque mucha gente comenzó a escribir y él también dice, pues yo también voy a escribir y voy a escuchar lo que dicen aquellos que vieron y oyeron, fueron testigos oculares, pero que no escribieron nada, porque la iglesia comenzó a evangelizar queriendo que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad sin Biblia, solamente predicando. Y dice Lucas 1:1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Hasta ahora, muchos están queriendo poner por escrito la historia de las cosas. Que entre nosotros han sido ciertísimas. Porque nadie les había escrito, pero eran ciertísimas, solamente se vivía de la tradición. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Se da cuenta? Al comienzo lo habían visto y fueron ministros de la palabra, pero no escribieron nada. Puro tradición, puro hablado, se escuchaba.
Cristo muere, no han escrito nada. Hacia el año 55 comenzaron a escribir. Y dice, bueno, muchos comenzaron a escribir, yo también voy a escribir. ¿Voy a escribir qué? ¿Lo que a mí me dé la gana? No, lo que escuché de los que sí vieron y de los que escucharon y fueron testigos de la palabra. Repita lo último que leyó. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Se da cuenta? Que después de un largo tiempo, que ya la gente estaba escuchando y unos estaban escribiendo una cosa y otra, dice, yo también voy a escribir. Pero Cristo no hizo la Biblia y se la repartió a los protestantes, vayan para que el mundo se salve. No, fundó la iglesia y en la iglesia entonces comenzó a predicar y con el tiempo se dio cuenta que tenía que escribir y comenzó a escribir para que la gente tuviese el conocimiento. Entonces Cristo funda la iglesia para la salvación. Y ojo, y le da a esa iglesia herramientas para salvar a la humanidad. Porque la iglesia tiene las llaves del reino. Y Cristo va integrando a la iglesia para que salve a la gente. Los que van a salvar los meten en la iglesia. Pero le da herramientas para salvar. Marcos 16:15. ¿Qué herramienta le da? Una herramienta que le da para salvar a la humanidad. La espada de la palabra. Sí, Señor. La espada de la palabra. Para salvar a la gente, oigan. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No lo mandó a escribir, lo mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Vean que predicar el evangelio es la tarea de la iglesia. Hoy día los laicos no quieren predicar y el que quiere predicar, los curas le dan un coscorrón y lo callan. ¿O no? Hoy los obispos no quieren predicar. Y si hay algún laico o algún cura que quiera predicar, le dan un coscorrón y cállese la boca porque aquí mando yo. ¿O no? Díganme qué mentira. Decía mi madre, ni lavan ni prestan la batea. Ni hacen ni dejan hacer. Ya me podría decir algún cura, sí, pero es que hay que tener cuidado con los laicos, porque los laicos que no estén preparados como nosotros, que no hayan estudiado filosofía y teología, van a decir muchas barbaridades. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un cura? ¿Prohibirle y agarrarlo a golpe y decirle cállese la boca? No. ¿Qué es lo lógico, lo más razonable, lo más cristiano, lo más paternal que tiene que hacer el cura con ese laico? Agárrelo y dale formación. Y si no, enséñelo muy bien, y usted debería ser cura. Enseñarlo. Y si no tiene tiempo para enseñarlo porque se la pasa muy ocupado, pues entonces dile, agarre los videos del cura Toro y véalos. Le estoy echando una broma, pero que también puede servir. Le estoy echando una broma. Y a lo mejor los curas no sepan de broma, pero díganle, vean los videos del padre Luis Toro. ¿Ah? No lo entiendo. Ajá. Enseñarlos a que se formen con cualquier documento de la iglesia también, claro. O con enseñarlo a leer la Biblia. Agárrenlo y formen. Hay un grupo de aquí de laicos en el Táchira, ¿cómo es que se llama? Codilay.
Vayan formando laicos, pero no le prohíban, pero no los saquen a palo. Fórmenlos, edúquenlos, enséñenles. ¿Acaso no es el ejemplo que nos pone la Biblia? En Hechos de los Apóstoles, capítulo Hechos 16, no, Hechos, ay Señor, que yo aparezca. Hechos, ay, ¿cómo es la cosa? 16:24 o 18:24 por ahí. Hechos 16:24, ¿qué dice? El cual recibió este mandato, Sigue, a ver. los No, metió en el calabozo. no, esa no es. Ay, ¿cómo se me va a olvidar a mí? ¿Qué dice ya el 18:24? Llegó entonces a Efeso. Ese es 18:24. Escuchen. Miren lo que deben hacer los curas con los laicos que quieren predicar pero que no están bien formados. Darles coscorrones, hacer lo que da más adelante la gente y sacarlos a patadas de la iglesia. Enseñarle al niño. Este lo vamos a nombrar obispo. Y si sigue así lo vamos a nombrar papa. Mírenlo en la Biblia, pongan cuidado en la Biblia. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Como los laicos, que tienen el fuego de hablar y predicar mejor que los curas. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No había estudiado filosofía y teología. Le faltaban algunas cosas. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Comenzó a predicar con pasión, con amor, con toda la dedicación de su alma.